Muy buenas tardes, muy buenas noches para el auditorio de Fáctico Periodismo Digital. Bueno, el día de hoy invitado de lujo tenemos a Luis Gerardo Monterrosa Cubías. Él es doctor egresado de CESMECA, de aquí de San Cristóbal, está este centro, pero aparte, bueno, fue director del Archivo General de la Nación de El Salvador, es un conocedor de los archivos, un historiador de cepa, vamos a decirlo así. Pues estas personas que se meten, ¿no?, en el archivo y va recuperando la historia. Vi por ahí que tienes mucha investigación de Centroamérica en la relación con México, ¿no?, en los años 30. Sí, 30, 40. Y bueno, híjole, traigo ahí como muchas cosas que platicar contigo, pero de entrada, quisiera que nos platicaras cómo va tu obra. Aquí traigo un libro del doctor, del Simsur, una bonita edición. ¿Cómo va tu investigación? Cuéntanos más o menos para darnos un panorama general. Bueno, pues yo vine a México en 2010 a estudiar primero la maestría, luego ya en 2014 ingresé al doctorado. Me he encargado, como has mencionado, de estudiar las relaciones de México con Centroamérica, sobre todo los años 30, 40, incluso un poquito en los años 50. Al principio el interés, claro, era estudiar únicamente la historia centroamericana y en concreto la de El Salvador. Por ejemplo, en el 2010 hice una investigación sobre los años 60 en El Salvador, en específico la incorporación de la representación proporcional como forma de elegir a los diputados en El Salvador. Y luego ya para el doctorado me fui un poquito más atrás a revisar uno de los regímenes más famosos en El Salvador, políticamente hablando, que es el de Maximiliano Hernández Martínez, que gobernó el país más de una década. Y es necesario aclararle también a los lectores o a los espectadores que en ese periodo se perpetró una de las masacres que se recuerda mucho en El Salvador, la del 32, cerca de 10.000, 15.000, hay quienes dicen hasta 30.000 campesinos asesinados en enero y los meses siguientes en El Salvador. Claro, luego cuando ya decido quedarme acá e investigar, pues comienzo a incursionar también en las relaciones diplomáticas de México con El Salvador. Sobre todo me ha interesado mucho revisar el tema de los exiliados políticos de Centroamérica, que si bien es cierto ya se ha examinado, pero no con la suficiente profundidad para esos años. Ya es más famosa el desplazamiento o la incursión de estos exiliados que hubo en los años 70, en los 80, producto de los conflictos armados que se vivieron en Centroamérica, pero los de los años 30 han quedado como en la sombra. Entonces... Yo estaba como muy interesado. Ajá. Porque es muy famosa esta parte de la historia, sobre todo de Lázaro Cárdenas, que empezó con esta efervescencia soviética, ¿no?, como socialista. Sí, claro. Sabemos de las migraciones españolas, ¿no?, de la guerra civil y cómo llegan unos niños por ahí, luego llega gente que va formando la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional. Pero yo estaba viendo aquí que traes una investigación muy interesante donde llegan a pedirle a Lázaro Cárdenas armas. Me parece que querían derrocar a Carías Andino en Honduras. Y a Tachito, ¿no?, que eso es Somoza en Nicaragua. Al primer Somoza en Nicaragua. ¿Qué encontraste por ahí? Y este personaje, José María Zelaya, ¿no? Sí, es un nicaragüense. Es que fíjense, a ver, cuando estaba investigando para la tesis doctoral, encontré este documento en el Fondo Lázaro Cárdenas del Río, del AGN de México. Y bueno, me pareció un dato bastante curioso, ¿verdad?, porque es un expediente bastante extenso donde le relatan al presidente de México la situación que vive Centroamérica, en ese momento con 3 dictaduras, según los signatarios de este documento. La de Carías Andino, que ya mencionaste, en Honduras, que llegó al poder en 1933, la del primer Somoza, Somoza García, y la de Jorge Ubico en Guatemala. Entonces los 2 signatarios, entre ellos el que has mencionado, el apellido Zelaya, nicaragüense por cierto, vienen a México y le piden a Lázaro Cárdenas que les proporcione armas para lanzar una incursión a Nicaragua. Desde las costas de Yucatán quieren salir, pasar por Belice y luego lanzarse entonces a la zona
atlántica de Centroamérica para comenzar la invasión. Es un documento sumamente interesante. Claro, yo lo encontré y luego, porque al terminar el doctorado me quedé en un postdoctorado ahí en el CIMSUR UNAM, donde actualmente trabajo, y era la oportunidad para investigar sobre estos personajes y contextualizar este documento. Y aquí aprovecho para empalmarlo con tu pregunta, porque todo el mundo cita siempre a Cárdenas como el progresista, el que apoyó a la República durante la Guerra Civil Española. A los centroamericanos no, nunca les proporcionó. Calles fue el único que les proporcionó armamento a una facción nicaragüense, pero ya en los años 30, 40, Cárdenas siempre dijo no, no nos vamos a inmiscuir. Es visto en la historia de México como el villano, ¿no? Por este periodo del maximato. El que traicionó al proletariado. Y que se nombró el gran jefe de la revolución. Sí, pero claro. esto que mencionas del apoyo a Centroamérica se vuelve muy interesante. Sí, hay un buen estudio, bueno, hay varios, ¿no? Pero le dio armas a Juan Bautista Sacasa, que era un político nicaragüense en los años 20 y se metió en problemas con Estados Unidos, ¿no? Debemos mencionar, y aquí es importante relacionarlo con la historia diplomática mexicana con Estados Unidos, y es que cuando las relaciones están bien entre los dos gobiernos, no se meten en problemas y no van a apoyar a los centroamericanos disidentes de los Estados Unidos. Pero cuando las relaciones anduvieron mal, inmediatamente, y cuando México tenía la solvencia económica también para enfrentarse al Coloso del Norte, ¿verdad? Como sucedió con López Portillo, por ejemplo, en los años 80, cuando reconoció como grupo beligerante al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador, fue en el 81, si no recuerdo mal, y pues Calles en los años 20, pero Cárdenas inmediatamente dijo no, o sea, aquí no nos metemos en problemas, menos con Estados Unidos, porque tenían unas buenas relaciones. Y el discurso era con este aire socialista de una nueva oportunidad, ¿no? Claro. Estos movimientos tenían esta intención de socialista, ¿no? Bueno, pues fíjate que en los años 30 estos no eran de izquierda, ¿verdad? No se podrían definir tal cual, eran más liberales y opositores a las dictaduras, opositores a estos regímenes autoritarios que se habían apoltronado en Centroamérica a principios de los años 30. Eran aventureros hasta cierto punto, porque lanzarse a una incursión armada de este tipo a luchar contra ejércitos, que si bien es cierto, los ejércitos en Centroamérica en ese periodo no eran poderosos, o sea, estos se fortalecieron ya en los años 70, en los 80 con el famoso programa de la Seguridad Nacional y la lucha ya contra el comunismo ya en plena Guerra Fría. En los años 30 eran liberales, opositores a estos regímenes autoritarios, que ya los mencionamos, y que vinieron a México para ver si conseguían las armas que Bautista Sacasa consiguió en los años 20 con Plutarco Elías Calles. Sí. Estaba viendo, tienes también una investigación sobre José Ubico de Guatemala, Ubico, sí. En 1931-1944 fue Claro. el gobierno. Y me llamó la atención porque estamos acostumbrados como a esta historia global que nos quiere abarcar todo, pero te enfocas en Miguel García Granados y en Clemente Marroquín como una especie de seguimiento a dos personajes, ¿no? Una historia micro tal vez. Sí. Lo que pasó también es que a partir de 2014 que comencé la investigación para la tesis doctoral, que luego se convirtió en este libro, tuve la dicha, creo, de poder asistir a los archivos en Centroamérica, porque las investigaciones que se realizan lamentablemente son muy parroquianas, o sea, ven únicamente El Salvador, Guatemala, Nicaragua, pero no se encargan de examinar el contexto centroamericano. Y fue una de las preocupaciones que tuve como investigador, dada la oportunidad pues, de hacer estancias de investigación en San José de Costa Rica, en Guatemala, en el Archivo General de Centroamérica, en la Hemeroteca Clemente Marroquín Rojas, por cierto, que lleva su nombre, de este periodista, político y vicepresidente de Guatemala en los años 60. Y también, luego de terminar la investigación doctoral, ya en el postdoc, en el CIMSUR, en la estancia postdoctoral, que dura 2 años en la UNAM, decidí entrarle también a ese tema de los opositores guatemaltecos, con la particularidad o con la peculiaridad que estos estuvieron aquí en Tapachula, aquí en Chiapas. Claro. Anduvieron por acá porque resulta que cuando Cárdenas les negó las armas, inmediatamente lo que decidieron fue aliarse con los callistas disidentes en 1936, con la Ruizada, como dice Miguel Lisbona, investigador también del CIMSUR, y procurar armas y prender las alarmas de ambos gobiernos. Esta Ruizada que mencionas y estos grupos, podríamos
tenerlos como estos ex generales o estos Sí, calles, claro, pero que caudillos eran que los surgen. dueños de la tierra, Sí, ¿no? claro, y que ocupaban puestos de mando, ocupaban cargos públicos, por ejemplo, Sóstenes Ruiz, que es el que he andado Claro. buscando en estos días acá, en el archivo municipal de Tapachula, es uno de los que alberga a los opositores centroamericanos. Ahí hay algo interesante porque en el gobierno de Lázaro Cárdenas es cuando empiezan a llegar a diferentes lugares como Yucatán Sí. y empieza el reparto agrario y le empiezan a quitar a los hacendados y muchos generales, muchos favoritos de calles del Maximato. Correcto. Y resulta que en Soconusco y en esta parte de frontera, pues igual algún centroamericano, algún guatemalteco se puede hacer de una tierrita, ¿no? Por Pero hubo supuesto. toda una campaña sobre esto. Toda una campaña antiguatemalteca también, y se consideró como el problema guatemalteco aquí en la frontera sur de México. Este es un documento que encontré, por cierto, en el AGN, allá en la CDMX, que habla precisamente de eso, del problema guatemalteco, sobre todo porque a partir de 1926, con la promulgación de la primera ley migratoria dentro del periodo postrevolucionario, el gobierno mexicano quería ordenar la casa, ordenar la frontera sur y acabar con todo este limbo jurídico que existía con los centroamericanos y en específico con los guatemaltecos. Producto de ello es que se instauró en 1935, ya en el cardenismo también, la Comisión Demográfica Intersecretarial, que intentaron aclarar cuál era la nacionalidad de muchos ciudadanos que vivían acá y estaban, como ya mencioné, en este limbo jurídico, ¿verdad? No sabían si eran guatemaltecos, si eran mexicanos, y esto se volvía prioritario porque estaban reclamando tierras también. Tierritas, sí, como Y estaban involucrados en los conflictos políticos de Chiapas. Entonces, a muchos se les acusaba de ser guatemaltecos cuando habían nacido acá, cuando ya tenían muchísimos años de residir acá. Y esto pues generaba muchísimos problemas. Tengo un artículo también sobre la Comisión Demográfica Intersecretarial, publicada en la revista Liminar, que más o menos examino esta problemática. Es interesante esta participación que tienes en Liminar, porque he estado leyendo los últimos artículos Sí. muchas revistas de Liminar y están más, aunque sí manejan frontera, es en esta parte como de antropología, ¿no? Sí, como que hace falta meterle el brazo un duro de la poquito historia. más ¿no? a la historia. Lo que pasa es que no debemos perder de vista que lo fuerte en Chiapas ha sido la antropología, creo yo. Y esto platicando con Jean Rus y otros que han incursionado en el terreno historiográfico, pero falta mucho, ¿no? Falta mucho. Y eso es muy bueno porque lo que nos muestra es que hay mucha tela por cortar y que las investigaciones se pueden concretar. Lo que sucede también, Cristian, es que una investigación te conduce a otra, ¿no? Descubres ciertos elementos que luego puedes seguir profundizando y esa es la riqueza de la investigación, ¿verdad? Y que tengas los recursos para hacerlo también. Oye, habíamos comentado entre bambalinas, Sí. todo este movimiento que se da, desde los 30 ya comentabas estos grupos, pero después cómo se van consolidando ya con un discurso después de la Revolución Cubana y todo este asunto. Muchos jóvenes, muchos, y me incluyo yo, ya no tan joven, ¿no? Cuarentones ya. Cuarentones, con esta influencia de la música, de protesta, la música latinoamericana, Biglietti, Cafrune, todos ellos, se volvió como un honor, como una apología a la guerrilla. Muchos que empezaron a escuchar trova después leían ahí los diarios del Che Guevara, ese tipo de cosas. El Che Bolivia. Los más intensos a Regis de Bray, ¿no? El foquismo y todo. Pero me hablabas de este asunto de que la guerrilla parece que no es tan maravillosa como la cuentan en las canciones. Bueno, yo creo que es parte de, pues en El Salvador los regímenes militares se instauraron en 1931 con Hernández Martínez, con este presidente o este régimen que me encargué de examinar en esta investigación, y posteriormente pues continuaron hasta los años 70. Una de las razones por las cuales estalló la guerra civil en El Salvador fue ese cierre de los espacios políticos progresivos que se dio. A principios de los 70 como que se abrieron las válvulas para que participara la población, pero luego se cerró totalmente. Y pues vivimos un conflicto armado que arrancó en 1980. En enero del 81 lanzó su primera... Sí, yo era un niño, nací en el 79, era un niño y mi infancia transcurrió en la guerra. Donde viví no fue tan fuerte, pero respirás ese ambiente, y lo menciono aquí en la introducción de este libro, que
Una de las razones por las cuales me encanta tanto la historia política es porque desde niño estuve rodeado de esas condiciones y me tocó vivir una infancia entre guerras. Bueno, la guerrilla lanza su ofensiva en enero del 81, no la pueden derrotar, pero tampoco la guerrilla puede vencer a este ejército financiado por el gobierno de Ronald Reagan, por cierto, que entra en enero de ese año, de 1981, y la guerra se prolongó hasta 1992. Muchos desconocen este dato, pero los acuerdos de paz se firmaron en el castillo de Chapultepec en el 16 de enero de 1992. Un acuerdo entre el gobierno salvadoreño de Alfredo Félix Cristiani Burcar y la guerrilla salvadoreña, representada por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Y claro, luego han surgido toda una serie de memorias, mucha memoria. Se ha hecho poco trabajo historiográfico, ya más o menos se está comenzando a incursionar en el país. Claro, un país con muchos problemas económicos, de inseguridad, que ustedes ya conocen, sobre todo aquí en Tapachula. Sí, claro. Pero poco a poco las investigaciones pues se han entablado. Y en el tema de la memoria, y para contestarte tu pregunta, pues sí, hay muchos relatos que desidealizan ese movimiento guerrillero. También perpetraron masacres, en menor medida, por supuesto, que el ejército, y pues también hubo pugnas internas, luchas intestinas, que le costaron la vida, por ejemplo, a nuestro más famoso escritor y poeta, que es Roque Dalton García, que seguramente lo conocerás. Sí. Chispas. Y se ha trabajado mucho sobre este tema, pero seguramente te ha de haber tocado amigos, familiares que estaban del otro lado de la moneda. Y de ambos lados. ¿Cómo fue vivir entre las posturas, vaya? Sí, lo que pasa, las familias en San Salvador, digo, de clase media baja, pues tuve tíos involucrados en las Fuerzas Populares de Liberación, las FPL, que fue una de las 5 facciones que formó el 10 de octubre de 1980 al Frente Farabundo Martí, y también un tío sacerdote en San Vicente, en la zona paracentral del país, que era de derecha pura, anticomunista, y muy amigo de un obispo en ese entonces, Pedro Arnoldo Aparicio, de ultraderecha y opositor a Monseñor Romero, por ejemplo, que es nuestro santo ahí en El Salvador. El obispo que asesinaron, el arzobispo asesinado el 24 de marzo de 1980, que muchos historiadores catalogan o inscriben, digamos, este magnicidio como el inicio de la guerra civil, o sea, ya cuando todo era posible, ¿verdad? Ya no respetaron ni la vida siquiera del arzobispo y las denuncias que realizaba, y lo mataron. Wow. El 24 de marzo de 1980. Entonces, claro, como familia te toca vivir, claro, desde la niñez, en mi caso, pero sí, con la familia involucrada, con ese ambiente de inseguridad, de miedo, todas esas cuestiones. Por eso, cuando se firmaron los acuerdos de paz, todo el mundo celebró en El Salvador. La población estaba cansada de la guerra civil, muy cansada. ¿Cuál es tu postura ahora con este nuevo líder que tienen, muy controvertido, ¿no? Porque aparte es empresario, es multimillonario, dice que no cobra sueldo, que dona el sueldo a la caridad, tiene una política muy agresiva. ¿Cuál es tu visión desde todo el conocimiento histórico que tienes? Hablaré, claro, Nayib Bukele Ortiz es producto de la historia salvadoreña, de la historia del siglo XX, ¿no? Sobre todo esa historia de la Guerra Fría, creo yo. A ver, la guerra comienza en el 80, 81 para otros, termina en el 92, y los dos bandos contrarios pues entran a la palestra y participan ya directamente en la política. Uno de los acuerdos de paz es que el FMLN se convirtió en partido político, y Alianza Republicana Nacionalista, que era el partido de la derecha que firmó los acuerdos de paz, pues era el partido que estaba en el poder, en el gobierno. Hay unas reformas neoliberales bastante fuertes en los años 90, como nos tocó a muchos países en América Latina, privatizaron absolutamente todo, vendieron todo, y eso generó mucha más pobreza en el país. La migración es importantísima también, no podemos entender El Salvador sin esta migración, que por cierto estamos realizando una investigación con la doctora Dolores Camacho, compañera también del CINSUR UNAM, sobre los refugiados salvadoreños en los años 80.
y me tocó escribir el estado de la cuestión. Resulta que el salvadoreño ha migrado desde principios del siglo XX, ha estado saliendo siempre. Por ejemplo, fueron muchos de los que construyeron el Canal de Panamá a principios del siglo, luego se trasladaron a Honduras, que hubo una guerra entre ambos países, entre El Salvador y Honduras, en julio de 1969, que eso sería otra historia. El salvadoreño, y en los 80 migró una cantidad impresionante hacia México y Centroamérica, y Estados Unidos, perdón. Bueno, y a Centroamérica también, se fueron muchos a Costa Rica, a Honduras, incluso a Guatemala. Vienen estas reformas neoliberales en los años 90, incrementan la pobreza y ya tenemos población fuera del país y siguen migrando a lo largo de los 90. Luego viene el tema de la inseguridad, surgen las pandillas, de todas las maras, o sea, toda la problemática le estalló al partido de la derecha. Y luego, en 2009, probamos con la izquierda. Probamos con esta guerrilla que en el 92 se convirtió a partido político y fue un desastre total. Solamente llegaron a enriquecerse, no transformaron absolutamente nada. Y producto de esto es que surgen allí como un nuevo partido político, como este partido Nuevas Ideas, como una esperanza para la población. O sea, el descontento, la frustración, las condiciones económicas precarias, la desigualdad en la distribución de la riqueza, la violencia, la inseguridad, o sea, todos estos factores, pues los dos partidos que prevalecieron o que continuaron de la posguerra no resolvieron absolutamente nada. Entonces es comprensible desde este contexto que Nayib se presente como un mesías y que la gente lo siga respaldando. Yo siempre he dicho, como salvadoreño, que es bien fácil criticar cuando tenés un empleo bueno, cuando andas en carro, cuando tenés todo garantizado, que al que le toca andar en bus, al que le toca andar a pie, ese vive la inseguridad. Y entonces yo creo que Nayib Bukele lo que ha hecho es tomar este discurso de cansancio y darle una esperanza a la población. Digo, no lo estoy justificando, no soy pro Nayib, pero tampoco me considero un opositor ciego. Creo que es comprensible y que la gente, que Nayib Bukele es producto del cansancio de la población y también de la mala actuación del FMLN. No le podemos restar, no podemos extraerlos de esa responsabilidad. Ellos crearon ese monstruo, ellos se encargaron, la derecha y la izquierda del país, porque no resolvieron ningún problema, al contrario, los incrementaron. Wow, qué increíble visión que tienes desde la historia, ¿no? Porque mucha gente no ve de dónde provienen y cómo sale esto, ¿no? Es solo la figura. Sí, no, es un líder carismático, ¿verdad? Sin duda alguna. Y con estas nuevas tecnologías y desde el Twitter y todas estas cuestiones, pero pues es producto de unos partidos políticos que no resolvieron absolutamente nada, que defraudaron a la población. Y por eso el Frente Farabundo Martillo le doy 5 o 10 años para que desaparezca como partido político, condenado por sus crasos errores. El mismo caso, ¿no? Se está repitiendo. Otra vertiente o otra faceta que tienes es que es algo que me llamó mucho la atención, que estuviste al frente del Archivo General de la Nación de El Salvador. 2 años. ¿Cómo estás viendo esto de los archivos? Porque uno se imagina el archivo como en Europa, ¿no? Así, y la realidad parece que es otra, ¿no? ¿Cómo avisoras tú esto? Bueno, como historiadores, y vos lo sabes muy bien porque estudiaste también historia, los que estudiamos historia, sí, o sea, los archivos son todo para nosotros, Me tocó, después de la maestría, llegar a San Salvador y hacerme cargo de esto, que era un gran compromiso, porque en el país se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública, si no recuerdo mal, en 2012, ya me corregirán. Y el Archivo General de la Nación era el rector de la archivística en El Salvador, así que a entrarle a lo de los archivos, a capacitar, fue una experiencia muy bonita, aprendí mucho. Ahora, es un reto en nuestros países, y vos lo sabes muy bien. Las condiciones de los archivos son precarias, no le prestan atención en nuestro país, porque somos países, bueno, a diferencia de México, yo hablo por El Salvador, por Centroamérica, a excepción de Costa Rica, donde la historia no tiene ese lugar importante, donde la historia es vista como algo que hacen 3 pelones y nada más, y nosotros necesitamos los archivos para poder trabajar.
Y ahí ven los archivos en unas condiciones sumamente precarias, ¿ah? En bodegas y en El Salvador a tal grado que no hay ni siquiera un técnico en archivística. ¿Qué es lo más precario que te has encontrado en investigación o en investigación, por ejemplo, lamentablemente, no voy a decir el lugar, pero un periódico aventado totalmente de los años 40, un periódico muy importante, por cierto, que lo cito aquí en esta investigación, de un líder opositor de Martínez en los años 40, el doctor Romero, y el periódico de su partido tirado, ¿verdad? En un calor espantoso, porque El Salvador, pues vos sabés que es un clima parecido al de acá, tirado ahí en unas condiciones deplorables. Yo creo que eso es lo peor, ¿eh? Ver cómo el patrimonio de nuestro país, de nuestra historia, se está acabando. ¿Nos podrías explicar, como para el público en general, a veces en lugares que son fríos pues es más sencillo, ¿no? Pero en estos lugares cálidos, húmedos de Centroamérica, ¿por qué es tan difícil mantener el patrimonio histórico, los documentos? Claro, porque no tenemos las herramientas para luchar contra el clima, los deshumidificadores, aires acondicionados. El Archivo General de la Nación de El Salvador actualmente está en el Palacio Nacional de San Salvador. No es un lugar lindo y la gente cuando lo visita dice, qué lujo trabajar acá y que los archivos estén acá. Y yo siempre pensaba con mi compañero en ese entonces, subdirector Oscar Campos, decía, si supieran que son las peores condiciones para tener un archivo, pese a que el lugar es hermoso, ¿eh? Porque solo teníamos 2 salones con aire acondicionado nada más, los deshumidificadores teníamos que andarlos moviendo, y esto se debe porque es que no son prioridad para las administraciones públicas, así de simple, no son prioridad. O sea, vos estás ahí encerrado, te mandan lo peor, porque no se trata de que te envíen a archivistas, especialistas, sino que te mandan una gente que vos decís, bueno, lo mandan acá porque es el más problemático, la más problemática. El lugar de castigo es el archivo, ¿no? El lugar de castigo, correcto. Y eso Entonces, cuando no se tienen estas condiciones para luchar contra el clima, con el calor, ya es bastante complicado, muy complicado. ¿Qué archivos has visitado que sean de primera línea? Uy, el AGN de México no he tenido la ocasión de cruzar el charco, pero en América Latina, bueno, lo poco que conozco, no es que conozca tanto, pero para mí el AGN de México es... Fíjate, fui al de Costa Rica y pensé que era mejor, pensé que tenía, quizá en resguardo sean muy buenos, pero en atención al público no mucho, mientras que el AGN sí creo que reúne tiene muchas cualidades. Mucha cualidad. El nivel de descripción archivística que tienen es impresionante. Por ejemplo, cuando realicé esta investigación de Clemente Marroquín Rojas y García Granados, llegué en el área de... ¿Cómo es que se llama cuando llegas al área de... ¿Atención al público? Sí, es como referencia se llama. Digité sus nombres y track. 5 documentos de cada uno. Claro, por el nivel de descripción archivística que se tiene, no, impresionante. ¿Cuántos párrafos están manejando el nivel de descripción archivística cuando ves el documento que te ponen en la descripción documental? Buena pregunta. Varía, pero no baja de 1. Digo, 2, no, eso no es muy buena descripción. Ya. Claro, para los que no son historiadores es que esto nos sirve para ubicarnos, es lo que te permite antes de consultar el famoso legajo qué contiene, qué tiene ahí, o sea, qué podemos encontrar. No hay que restarle también mérito a las cajas sin describir, porque esa es otra cuestión. En el AGN de El Salvador hay muchas cajas del Fondo de Gobernación, por ejemplo, que me dieron una sorpresa fabulosa. O sea, este libro está montado en esas cajas sin describir también. Increíble. Lo que implica mucho más trabajo, vos sabés, ¿verdad? Que son jornadas completas consultando ahí, porque así como te podés encontrar una caja con 10 documentos valiosísimos, podés encontrar una caja que no contiene absolutamente nada. Ya. Sí, ese tema es delicado. Creo que le falta mucho camino a Latinoamérica. Se están dando pasos, Cristian. Yo creo que a nivel salvadoreño se dieron pasos importantes en la década pasada, sobre todo con esta ley de acceso a la información pública. Pude consultar también el archivo de Relaciones Exteriores en El Salvador, que me permitió hacer como esa reconstrucción sobre el escenario político centroamericano de los años 30, 40, y te das cuenta que están obligados a darte consulta. Sí, claro. Porque antes sencillamente te decían, no hay nada, váyase. Y ahora no,
ya la ley te ampara, ¿verdad? Y como ciudadano puedes reclamar información. El acceso a la información fue en toda Latinoamérica. El acceso a la información fue en toda Latinoamérica, ¿verdad? Y en El Salvador se creó, como acá, el Instituto de Acceso a la Información Pública. Y dentro del instituto una sección sobre archivos, ¿verdad? Que se encarga de estar evaluando constantemente a los archivos institucionales, porque es su obligación dar información y preservarle todo lo que vos conocés, las tablas y toda esta cuestión, las tablas de conservación y toda esta cuestión. Hay un debate, bueno, que ya se había oído en las universidades antes, donde sobre el tema de digitalización de archivos, Sí. Subirlos en línea para que la gente los pueda descargar, que es una labor muy compleja. Pero y la última de una larga fila sí, de actividades. habrá que hacer muchas cosas antes de llegar a eso. Claro. Pero decían que si tú brindas los documentos de manera virtual, el archivo pierde valor. ¿Por qué? Porque ya no lo van a visitar, todo está en línea, se va a traficar con el documento. ¿Cómo lo ves tú? ¿Digitalizar y subir en línea, como es el ideal, o conservar y atraer al visitante? Digitalizar y subir en línea, ¿eh? Lo que quieren es subir a la línea, ¿no? Digitalizar lo que lo bajes en tu casa. Lo que pasa es que yo cuando trabajé en el AGN allá en El Salvador, recuerdo que había un archivo institucional y el archivista estaba emocionadísimo, que había pedido el equipo de última generación para fotografiar todo, ¿verdad? Y estaba digitalizando con todos los documentos y resulta que no lo había ni siquiera ordenado, pues, el archivo. No estaba ni siquiera... Sí. O sea, le estaba tomando la foto a la casa totalmente desordenada, ¿verdad? Y por eso te digo, o sea, es la última fase, ¿eh? Sí, claro. Ahí depende, Cristian, también. O sea, como investigador, claro que me convendría que esos documentos estuvieran en línea. O sea, me ahorraría una estancia de investigación en San Salvador, en Guatemala, en Managua. Y diga, no es que no quiera ir. Le quitaría lo divertido, ¿no? Pero se gasta bastante, ¿ah? También. Y los recursos cada vez para la investigación son más escasos. La cuestión es que, pues sí, desde la perspectiva del investigador, es que aquí hay dos formas de verlo, ¿verdad? De la perspectiva del investigador, por supuesto que todo en línea y es más fácil consultarlo desde tu lugar de trabajo, pero la perspectiva del archivista es otro, ¿eh? Es otra, mejor dicho. Yo creo que una combinación se puede hacer, o sea, hay ciertos documentos que por su valor histórico quizás no deberían estar, y aquí estoy entrando en aguas turbulentas. Pero existen otros que sí, que pueden estar en línea. Quizá por esa sería mi solución salomónica, ¿eh? Sin entrar en controversia. Oye, te voy a hacer un cambio radical ya para ir cerrando. Sí, claro. Vi que eres muy fan de la música de protesta. Y bueno, por la infancia, por lo que vivía. Todos me imagino tus padres, tus mis abuelos, tus tíos maternos, claro. Y bueno, yo creo que uno de los grandes representantes sería Silvio. Y mira, no sé, yo traje una canción que sé que te gusta. Ajá. Yo te cuento mi historia, la cantamos y me cuentas tu historia, ¿no? Mi historia es que esta canción, aunque sé que es de Silvio Rodríguez, la cantaba Caíto. Sí. Caíto se la dedica a una pareja y esta pareja resulta que el esposo tiene cáncer, ¿no? Entonces Caíto le dedica esto de: amada, supón que me voy lejos, tan lejos, que olvidaré mi nombre. Entonces en esta letra pues se la dedica porque se va a ir, ¿no? Va a fallecer. Sí. Pero resulta que aunque fallece tiempo después, a Caíto le da cáncer fulminante y se va. Claro. O sea, y pues quedó, creo que fue de sus últimos discos que grabó Caíto, ¿no? Entonces, déjame cantarla y ahorita me cuentas porque me contaste la historia y ahí si me ayudas, si te acuerdas, aquí traigo la letra. Soy malo para eso. Amada, supón que me voy lejos, tan lejos, que olvidaré mi nombre. Amada, quizás soy otro hombre, más alto y menos viejo, que espera por sí mismo. Allá lejos, allá trepando el dulce abismo. Allá lejos, allá trepando el dulce abismo. Amada, supón que no hay remedio
se amará el dulce amigo. Amar, supongo que en el olvido la noche me deja prisionero. Amar, habrá un lucero nuevo que no estará vencido de luz y de optimismo, y habrá un sinfín de latente bajo el dulce abismo, y habrá un sinfín latente bajo el dulce abismo. Amar, la claridad me seca, yo parto, tú guardarás el muerto. Amar, regresaré despierto una mañana terca de música y lirismo. Regresaré del sol que alumbra el dulce abismo. Regresaré del sol que alumbra el dulce abismo. Sí, claro, ¿cómo no acordarme? Sí, una canción hermosa. Yo no sé si será cierto, ¿verdad? Yo aquí puedo cometer un pecado capital terrible, pero recuerdo que leí en algún lugar o escuché que esa canción se inspiró, Silvia, en unas cartas, en una carta de un combatiente cubano que se marchó a Angola. Y en las clases de historia contemporánea a los estudiantes siempre se las colocaba como un ejemplo del internacionalismo, ¿verdad? De eso que se vivió en los años, bueno, 60, desde los 50, 60, 70 y 80 incluso, de la gente que se fue a combatir por el ideal, ¿verdad? Claro, claro. Que se marcharon, pero no sé si será cierto, ¿verdad? Yo aquí me estoy exponiendo. Ahorita que hablabas de esa de esto de los guerrilleros que van a África, ¿no? Sí, que sí, guían todo el claro, mundo. claro. La La era está pariendo un corazón.